a una vida fructífera, a una vida, hermanos, de éxito espiritualmente hablando, no de éxito de ser famoso, no de éxito de ganar dinero, pero sí proyectándola a vivir una vida abundante en el Espíritu. Y vamos, hermanos, a leer, porque la lectura, la palabra es la que tiene que hablarnos. Y leemos en el libro del Apocalipsis. Y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, empieza dando unos mensajes a 7 iglesias. Los mensajes a las iglesias empiezan por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, que por eso nosotros tenemos el nombre de Filadelfia, y Laodicea. Son 7 iglesias que representan de alguna manera a todas las iglesias de todos los tiempos desde la gracia, porque anteriormente no había iglesias. Estaba el templo, estaba la ley, estaban los sacerdotes, pero en la gracia, por medio de la muerte de Cristo, surge la iglesia. Del costado de Cristo surge la iglesia, que es a la que pertenecemos también nosotros. Somos miembros del cuerpo de Cristo. A todas ellas les da un mensaje. A 2 no las da reproches. Una es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. A estas 2 iglesias no las tiene reproches. Sin embargo, a las demás iglesias tiene reproches. A todas les dice algo, algunas mucho más. Algunas les dice cosas muy fuertes. A otras les dice que tengo contra ti. Pero a estas 2 iglesias no les dice nada. Pero yo no voy a hablar del mensaje que da las iglesias, sino del final del mensaje. A todas las iglesias les da al final un mensaje a todas. Y vamos a empezar por lo que le dice a Éfesos, en el versículo 7. Y es este. No te preocupes que eso va. Gloria a Dios. Dice en el versículo 7 del capítulo 2 a Éfeso: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sigue, hermanos, y a Esmirna, en el versículo 11 le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios. Al mensaje a Pérgamo también le dice, hermanos, en el versículo 17, si quieren ustedes luego lo leen: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer de maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Sigue diciendo, hermanos, a Tiatira, y dice a Tiatira en el versículo 26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. El mensaje a Sardis también acaba diciendo esto: dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El capítulo 3, versículo 5.
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el mensaje a Filadelfia le dice en el versículo 12 del capítulo 3: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el mensaje a la Odisea también le dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Saben, hermanos, hoy hay un evangelio donde muchos se atreven a decir que no hay que hacer nada, que no hay que vencer, que no, que ya está todo hecho. Un mensaje, hermano, de conformismo, de que no pasa nada, que no hay que vencer. Para vencer hay que luchar. Por lo tanto, es un evangelio muy motivador, donde solo se anuncia a ese Dios que es real, ese Dios de amor que nos ama, pero que ya está. Ya no se habla de ese Dios que también juzga. Ya no se habla de ese Dios que también castiga. No castiga por capricho, sino porque Él es juez, porque Él es justo, porque Él hace justicia y no tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿qué pasa? Que se está anunciando un evangelio a veces muy complaciente. Pero sin embargo aquí vemos que estos son mensajes a las iglesias, y como he dicho antes, las iglesias son aquellas que son de la gracia, que han recibido la sangre de Cristo, que han recibido a Cristo, que son salvos por gracia, es cierto, pero sin embargo les dice: al que venciere. Y ahora yo digo, hermanos, ¿cuál es la vida que estoy viviendo? ¿Estoy viviendo una vida victoriosa? ¿Estoy viviendo una vida de fracaso? ¿Estoy viviendo una vida conformista? ¿Estoy viviendo una vida religiosa? ¿Estoy viviendo una vida que vengo al culto, me siento, escucho, echo la ofrenda, se acaba el culto, me voy para mi casa, ya no hay nada más que hacer? Pero sin embargo el Señor nos dice: al que venciere, al que venciere. Hay unas promesas, hay unas bendiciones que Dios tiene ahí para los que vencen. Aleluya. Y yo tengo que decir, y me lo digo para mí: ¿qué vida vives, Julio? ¿Vives una vida de victoria? ¿Vives una vida venciendo? ¿O vivo una vida derrotado? Porque, hermano, podemos venir al culto y vivir una vida derrotados. Porque soy derrotado, hermanos, cuando en mi corazón alberga sentimientos, hermanos, de rencor. Porque no se puede ser un cristiano con sentimientos de rencor y de violencia y de enemistad. ¿Cómo puedo decir que estoy en victoria cuando alberga mi corazón sentimientos de rencor y no perdón? Aleluya. Si estoy en esa condición, no estoy, hermanos, en victoria, no estoy venciendo. Me está venciendo el enemigo, porque estoy albergando sentimientos de rencor y se crea en mí una raíz de amargura. ¿Cómo puedo decir que vivo en victoria cuando soy un perezoso? Cuando no tengo ganas de orar, cuando no tengo ganas de consagrarme, cuando no tengo ganas de vivir la vida cristiana, cuando venir al culto es un compromiso. Para venir al culto es para que no me llamen la atención el pastor. Si me cuesta venir al culto, estoy viviendo una vida de derrota y no estoy en una vida de victoria. Pero el Señor nos dice hoy: al que venciere, al que venciere, al que supere los problemas, al que supere las dificultades, al que supere
de cosas, pero no somos capaces de luchar por ellas. Señor. Quiero que Dios me bendiga, pero no soy capaz de consagrarme. No soy capaz de dedicarle un día para Él. Y yo también. Y luego quiero que me bendiga. Y luego Dios, quiero que mi casa esté llena de su gloria. Y yo quiero que los problemas que tengo en mi casa se solucionen. Pero no nos olvidemos que hay un enemigo. Por eso dice al que venciere. Porque hay una lucha, hermanos. Porque para vencer es porque tienes una lucha. Para vencer es porque hay una batalla. Pero a veces, hermanos, no pasa nada. Me acostumbro a vivir a veces indolentemente. Me acostumbro a veces a vivir, y perdónenme, teniendo o dando lugar mucho a mi debilidad. Y vivo en debilidad, pero me he acostumbrado. Y estoy con debilidad. Y estoy igual haciendo cosas que no debiera. Pero me se ha ido ya el temor. Porque parece que no pasa nada. Y puedo vivir de esta manera. Estoy en derrota. Porque tengo un vicio. Y no consigo superarlo. Tengo una debilidad y no consigo superarla. Y siempre tengo excusas para decir, es que no puedo, es que para aquí. Pero estás así viviendo en derrota. Pero el Señor es tajante. No dice, pobrecito, Él dice, al que venciere. Hay que tener actitud de vencedor. Por eso dice en Efesios, capítulo 6 y 10. Capítulo 6, versículo 10 en adelante, la armadura de Dios. ¿Por qué hay que tener una armadura de Dios? La armadura de Dios no es una armadura física literal, es espiritual. El Señor no nos llama a una guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, en las regiones celestes. Hay una lucha espiritual para que podamos resistir en el día malo. Hay que resistir, porque hay una lucha. Pero ¿cómo voy a resistir? Si dice el apóstol que fortaleceros por lo demás, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero si no me fortalezco, pero si no busco a Dios, pero si no tengo fortaleza espiritual, ¿cómo voy a resistir? El enemigo me va a dar un soplido y me voy a caer. Va a venir una tentación y voy a caer. Va a venir un problema y voy a sucumbir. Por eso nos avisa de que nos fortalezcamos y que nos vistamos con la armadura de Dios. Están preparados para presentar batalla contra el enemigo, resistirle y huirá de nosotros. Me pilla muy mal y quiero luchar y no puedo. ¿Cómo vas a poder? ¿Cómo vas a poder, Julio? ¿Con qué vas a luchar? Si no estás fortalecido. ¿Y qué sucede? Que pierdo la batalla. Dice, hermanos, en el libro de San Juan, capítulo 17, versículos 4 y 5. Yo he glorificado tu nombre, ya he acabado la obra, Padre. Ahora glorifícame tú. Se dirige a Dios Padre y le trata de tú. Glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Porque hemos leído aquí también un texto que es Jesús el que lo dice. Al que venciere se sentará conmigo en el trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Es Cristo el que dice que ha vencido. Pero también hay un mensaje por ahí que dice que Cristo no necesitaba vencer, que ya estaba todo hecho, que para Cristo fue como coser y cantar, que él no tuvo, que no Julio, que ya estaba todo programado. Pero él dice que ha vencido y se ha sentado en el trono de su Padre. Aquí está hablando como Jesús, como el encarnado, como el que ha tomado nuestra semejanza
nació como nacemos todos. Porque Él vino, hermanos, no a vencer como Dios. Él vino a tomar nuestra semejanza para tomar nuestro lugar. Porque el que perdió no fue Dios. El que perdió fue el hombre, que Dios le creó y le puso sobre todas las cosas creadas y le hizo Señor de todo. Pero a ser derrotado, a ser seducido, a desobedecer, le dio la potestad a Satanás. Y el hombre no podía vencer a Satanás. El hombre estaba esclavo del pecado. Por eso lo dice aquí, hermanos. Así que, en el libro de Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Gloria a Dios. El Creador, el Verbo, el artífice de todo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él fueron creadas todas las cosas. El Creador ahora tiene que tomar nuestra semejanza, porque tiene que vencerle, pero no como Dios, sino como hombre. Toma nuestra semejanza. Por eso dice: glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Porque Él tenía una gloria, pero al despojarse de esa gloria y tomar nuestra semejanza, esa gloria ya no la tenía. Ahora estaba como un hombre, ahora andaba en la tierra, andaba, se cansaba, tenía hambre, tenía necesidad, podía ser tentado, como dice la palabra del Señor, que fue tentado, cuando dice en Santiago que Dios no puede ser tentado, pero Él, tomando nuestra semejanza, se puso al alcance para poder ser tentado. Participó de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. El Verbo participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Se hizo como nosotros, porque había que vencer al enemigo, que era el diablo. Tenía que destruir el imperio de la muerte. Pero claro, tenía que hacerse hombre, porque Dios no puede morir. No puede morir Dios. Pero tomando nuestra semejanza, dice la Escritura que el hombre muere una vez y después el juicio. Por eso toma nuestra semejanza. Porque para vencer a la muerte tuvo que participar de la muerte y tuvo que hacerse hombre, hermanos. El sacrificio de Cristo, hermanos, solo lo podía hacer Él. La salvación solo podía hacerla Él. La salvación no tenemos nosotros que ganarla, la ha ganado Él. Tuvo que venir Él para poder vencerle. Porque a Satanás, hermano, nosotros no podíamos vencerle, porque éramos sus esclavos, y estábamos sujetos por el temor a la muerte. Y ahora le dice: glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. A veces dicen mucho que Jesús, pues como que todo fue fácil. En Filipenses corrobora esto que estoy diciendo, que dice que siendo en forma de Dios, Él ha dicho: con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y ahora dice: en forma de Dios, igual a Dios, no estimó y no se aferró, sino que se humilló, tomando forma de siervo, tomando nuestra semejanza, y estando como siervo se humilló hasta la muerte, y la muerte de cruz, hermanos. Y hay quien dice que no, que todo fue coser y cantar. Pero miren, hermanos, lo que dice en el libro de Salmos. Les leo porque es una lectura bonita, y para que vean que lo dice la Escritura, porque el Señor dijo: yo he venido para cumplir lo que está escrito en la profecía acerca de mí. Y dice en el Salmo 22:
un grito de angustia y un canto de alabanza. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Que no, Julio, que no, que eso lo dijo por decir. Que no, que lo dijo porque estaba escrito. Se sintió desamparado y clamaba. Dice en el 6, mas yo soy gusano. Qué bueno. El verbo, el creador de la vida. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvalo puesto que en él se complacía. Burla, escarnio, nada, que fue coser y cantar. Dice en el versículo 12: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla del maligno, horadaron mis manos y mis pies, cortar todos puedo mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi boca y mi ropa echaron suerte. Tuvo que vencer, hermanos, tuvo que vencer ante el dolor. Gloria a él. Por eso es que él dice: como yo he vencido, tenéis que vencer. ¿Qué pasa? ¿Por qué no vences? ¿Por qué no vences? ¿Por qué no luchas? Qué bueno. ¿Por qué no te consagras? Sí, Señor. ¿Por qué no pones la mirada en mí? ¿Por qué dejas de mirar tanto al mundo? No mires más al mundo. No mires lo que te ofrece. No mires las modas. No mires los peinados. No mires a los artistas. ¡Mírame a mí! ¡Mírame a mí! Y sé salvo. Todos los términos de la tierra. Miremos a Cristo. Aprendamos de su ejemplo. Seamos capaces, hermanos, de vivir una vida consagrada, una vida santa, una vida de ejemplo, una vida como un altar ardiente, una vida, hermano, de adoración, una vida de alabanza, una vida, hermano, de un referente para los demás, que cuando te vean digan: ahí va, un hijo de Dios, una cristiana, un cristiano que vive para él. Eso heredarán el cielo. Que no digan: para ser como el Julio, ¿para qué voy a ir al culto? Fallos tenemos, errores cometemos, nadie es infalible, pero esa es la lucha, esa es la lucha. Me caigo, pero me levanto. El enemigo viene, me golpea. A veces no estoy preparado, recibo el golpe, pero me levanto. Porque lucho. Porque quiero llevarme, Señor, quiero llevarme esa bendición. Porque quiero alcanzar esa gloria que me has prometido. No quiero perdérmela. No quiero ser uno que viene al culto y ya está. Vengo al culto, pero en victoria. Vengo al culto, pero en victoria. Vengo al culto a adorarte, con ánimo, con ganas. Y si no las tengo, me esfuerzo. Es una lucha, hermanos. Ser cristiano no es cualquier cosa. Que esto no es una broma. Que no es solo que me emociono o siento algo. Que a veces igual no sientes nada.
Muy bien. pero tiene ese conocimiento y tengo que seguir luchando. Señor. Quiero vencer. Una iglesia de victoria, hermanos. ¿Saben ustedes lo que es una iglesia de victoria? Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Ni los demonios van a poder prevalecer contra vosotros. Os doy autoridad y poder para tomar serpientes y escorpiones, para tomar cosas mortecinas sin saberlo y no haceros daño. Pondréis las manos sobre los enfermos y sanarán. Echaréis fuera a los demonios. Los demonios no se podrán resistir a vosotros, porque os doy autoridad, porque sois la iglesia, sois los receptores del poder del Espíritu Santo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Aquí no venimos, hermanos, los derrotados, los pobrecicos, los que nada más venimos a contar pena. Aquí venimos, hermanos, los hombres y mujeres que son redimidos por la sangre del Cordero. Y venimos a alabarle con las manos extendidas, porque estamos en victoria, cantando alabanzas, cantando al que vive para siempre, hermano, y reprendiendo toda obra de las tinieblas, toda obra de los infiernos, y reprendiendo al diablo en toda su totalidad en el nombre de Jesús. Eso es lo que somos, hermanos. Fíjense. Por eso hay que luchar, hermanos, y hay que vencer. Fíjense, Cristo tuvo que vencer como hombre, y en este relato que dice Isaías podemos ver, hermanos, al Cristo lo que tuvo que asumir y qué personaje tuvo que hacer, el de Cordero. Hubo un momento en que Jesús dijo, ahora me toca ser el Cordero. Por eso cuando estaba en el Getsemaní decía, estoy angustiado hasta la muerte. ¿Pero qué diré? No era fácil. Dice, estoy angustiado hasta la muerte. Y le rogó al Padre Eterno, si puedes, si quieres, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Me someto. Pero es que esta copa es muy dura. Y dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Hermano, es demasiado. Varón de dolores, experimentado en el quebranto, y como que escondido del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Amén. Pero él venció, hermanos. Él venció. Por eso dice, yo he vencido y me he sentado. Hice el sacrificio, fui el cordero, recibí escupitajos, burla, me arrancaban la barba, me daban con un palo, jugando conmigo a la gallinita ciega. ¿Quién te ha golpeado? Profetiza. Me dieron de latigazos en las espaldas, me llevaron y tuve que llevar un madero hasta el monte Gólgota. Horadaron mis manos, horadaron mis pies, me pusieron una corona de espinas y estuve ahí.
Pero saben ustedes, tenía que haber un testimonio del cielo. Porque moría como un malhechor. Pero lo mismo que cuando el Señor Dios Todopoderoso descendía sobre la cumbre del monte Sinaí, que había nubes, había truenos, había relámpagos y nadie se atrevía a acercarse, y decía el Señor: que no se acerque nadie, que se santifique, 3 días estén santificándose, porque voy a descender a la cumbre del monte, que no se acerque nadie al monte, que morirán. Aunque Él estaba ahí con un cuerpo de carne semejante al nuestro, como un hombre, pero en el interior no dejaba de ser el Dios Todopoderoso. Y ahí, cuando estaba muriendo en la cruz, tuvo que haber un testimonio, y dice que estuvo desde la hora 3 hasta la hora 9. ¡Hubo tinieblas! Tenía que haber un testimonio de la creación que estaba diciendo: este es el verdadero, este es el Hijo de Dios. Y hubo oscuridad. Y cuando Él dijo: consumado es, y expiró y murió, entregó su espíritu, cuando le dio la lanzada a aquel soldado, dice que empezó a haber, hermanos, truenos, dice que empezó a haber un terremoto, dice que la tierra se desquebrajaba, dice que el velo del templo se rasgó, porque hubo un terremoto, hubo una tormenta. Y los que estaban allí, los soldados que ellos tenían costumbre de ajusticiar a los que eran malhechores, nunca pasaba nada. Pero el que estaba allí viendo lo que vio, no le quedó otro remedio que decir: este, porque te vieron en gran manera, dijo: este verdaderamente es el Hijo de Dios. Porque no se podía quedar en mano la tierra sin dar testimonio de Él. Es el creador, es el artífice de la vida, y ahora está ahí dando su vida por todos nosotros, por la humanidad, por el pecado. Él ha recibido el castigo. Él ha vencido, hermanos, y nosotros tenemos que vencer. ¿Que tienes problemas? Yo también. Que a veces está contra la enfermedad. ¿A quién no le puede azotar la enfermedad? Pero en la enfermedad, en el problema, en la escasez, en el menosprecio, tenemos que tener victoria. En que a veces quieres tirar la toalla. Si tiras la toalla, estás derrotado. No tires la toalla. No te desalientes. No te desanimes. A veces me desanimo, ya no voy al culto. Pues estás derrotado. Pero el Señor no te dice eso. Él te dice: al que venciere, que no es fácil. Para mí tampoco fue fácil. Que yo he tenido que sufrir mucho para dar la victoria. Y la he conseguido para que disfrutes tú. Porque esa victoria no la podías tú conseguir. La he conseguido yo. Pero ahora yo te pido que venzas. Que venzas a tu carnalidad, que venzas a tu humanidad, que venzas a tus rencores, que venzas a tus odios, que venzas a tu pereza, que venzas, hermano, a todas esas cosas que te impiden seguir. ¡Sé fuerte! ¡Llévate hacia adelante! ¡Las barreras, sáltalas! ¡Gloria a Dios! Lo que nosotros no podíamos hacer lo ha hecho Él. Fíjense lo que dice aquí, en Colosenses 2, 13, 14 y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros. Había un acta de decretos donde ponía que éramos, como dicen Romanos, no hay ninguno justo, todos hemos pecado, no podemos participar de la gloria de Dios. Pero ahí dice, ese acta que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde triunfó? En la cruz, muriendo.
vencer. Te llama a vencer, Julio. No importa que lleves los años que lleves, tienes que vencer. Tienes que amar. Tienes que llevarte bien con todas las personas. Tienes que perder de lo tuyo. Tienes que hacer morir al viejo hombre. Tienes que fortalecer el espiritual. Tienes que vencer, Julio. Quieres que la gente abren bien, los que abren bien por tus hechos, que abren bien por tu conducta, que abren bien por lo que ayudas a los demás, que puedan ver que realmente eres un hombre victorioso y una mujer victoriosa, que no te dejas vencer por el enemigo, que no te dejas engañar por el enemigo, que le tienes bajo tus pies y en el nombre de Jesucristo tienes la victoria. No le canso más. Gracias por la atención y que Dios les bendiga mucho en el nombre de Jesús.